Y bueno, el momento de la palabra en la enseñanza dominical es lo que viene después del momento de la adoración y de la alabanza. Muy bonitos los discos, las canciones que cantó Eric. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Jueces, capítulo 14. Bueno, ténganlo ahí. Vamos a hacer una enseñanza que nos va como a mover el piso. Cuando uno va a la iglesia, casi siempre el predicador dice una frase que es muy común y es: ¿cuántos saben que Dios está aquí? ¿Y qué decimos todos? Amén. Eso es algo como automático. Hoy vamos a mirar dos hombres de Dios que después de que se despertaron de un sueño, hubo uno que estaba con Dios y no sabía que Dios estaba ahí. Y el otro era lo opuesto, ¿ya? El otro no estaba con Dios y Dios estaba ahí. Bueno, ahora que veamos los casos entendemos mejor, es como confuso. Pues bien, empecemos con el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro que se llama así porque hay unos, digamos, personajes que son jueces. Todavía no había rey. ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl. Y el más famoso fue el rey David. Bueno, hoy vamos a ver la historia de un juez que se llamó Sansón. Por si no lo sabían, Sansón fue juez. De pronto no como los jueces de hoy en día. Tal vez no era abogado, pero fue juez, llamado juez. Es decir, era el que dirigía al pueblo. Pero tenía algo especial este juez. Y es que Sansón fue nazareo. Nazareo. En el libro de Números, capítulo 7 u 8, se habla que Dios pedía un voto de nazareo y si la persona se comprometía a guardar ese voto, no se dejaba cortar el cabello, pelo largo, no tomaba vino ni sidra y no podía tocar un cadáver. Incluso no podía estar cerca del muerto porque se contaminaba. Mientras hacía el voto, o sea, el voto era voluntario, tal vez 4 meses, 8 meses. Ahora, algo importante, obviamente el que hacía el voto también guardaba toda la ley de Dios. Tenía que honrar a sus padres, no ser fornicario, no matar, no robar, pero se le agregaba el voto, porque en esos tiempos, pues los judíos tomaban vino y hasta se emborrachaban. No era visto como pecado, a menos que estuviese ministrando en el tabernáculo. Podían ir a un entierro y tocar el cadáver, a menos que fuese sacerdote. Y de pronto se podían dejar crecer el cabello o se lo podían cortar, no había problema. El voto era no cortarse el pelo, no consumir bebidas embriagantes y lo de los muertos. Resulta que en esos tiempos de los jueces había un pueblo llamado los filisteos. ¿Les suena común? Los filisteos eran un pueblo enemigo de los israelitas y los tenían azotados. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel era desobediente y Dios tenía al pueblo filisteo como instrumento de justicia. Cuando el pueblo se dedicaba a la idolatría y a cosas malas, los filisteos tenían permiso legal para azotar. Y el Señor levantó a Sansón. ¿Cómo levantó a Sansón? Primero, se le aparece a una mujer, la esposa de Manoa. Manoa era un personaje israelita, es decir, un personaje normal, y la esposa era estéril, no podía tener hijos. Y el ángel se le aparece a la esposa de Manoa y le dice: bueno, vas a tener un hijo que va a librar al pueblo de los filisteos. Les estoy parafraseando, pero eso está en Jueces 14, 15, ahí 16.
y aparece Sansón. O sea que Sansón fue llamado desde antes de quedar embarazada la mujer de Manoa. Era nazareo. Oiga, ¿qué otro nazareo ustedes conocen? Aquí hagamos cultura bíblica. Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Nació en Nazaret, pero no era nazareo. Es la confusión. Jesucristo no era nazareo. De hecho, hay un pasaje donde él toma vino. ¿En dónde? En la última cena. Él tomó vino. El cabello no se sabe si era largo. Los estudiosos dicen que cuando el cristianismo llegó a Europa, los grandes pintores famosos pintaron a Jesucristo con el cabello largo porque hicieron como una combinación con los dioses griegos y romanos que eran de pelo largo, Zeus, y colocaron a Jesús con el cabello largo. En el libro de Corintios, no tengo el pasaje, pero ustedes recuerdan que Pablo dice que al hombre le es honroso cortarse el cabello, ¿o no? Y dice que la mujer no. Si Pablo dice eso y Jesucristo era de cabello largo, hacía mal. Entonces todo parece indicar que Jesucristo se cortaba el cabello. Y si él tenía el cabello largo, entonces los discípulos también. Porque cuando lo iban a entregar, Judas dijo, al que yo le dé el beso, ese es. Entonces no creo que todos tuvieran el cabello largo. Más o menos todos tenían su cabello corto. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el otro nazareo era Samuel. ¿Sí ya se acuerdan? Que había una mujer también estéril, la esposa de Elcana, que no tenía hijos. Bueno, era la segunda esposa, porque tenía otra. Y Dios también le da a Samuel. Y también dice que no le pasarás navaja por su cabello y no tomará vino. Hay otro nazareo que unos dicen que sí, otros dicen que no, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista o Juan Bautista, dice la Escritura, que lo único que se le prometió o que prometió Zacarías era que él no tomaría vino, o el ángel le dijo, no tomará vino ni sidra, pero no habla del pelo. Entonces, Sansón sí era nazareo completo, y Sansón crece, y comienza Sansón a hacer lo que Dios había querido, que liberara a su pueblo. No quiero detenerme en los pasajes, pero hay unos pasajes donde él mata a un león. Hay otro pasaje donde con una quijada de burro mata a 1000 filisteos. Hay otro pasaje donde él llega a un pueblito y lo quieren coger y él coge 2 puertas, las quita y hace desastres. O sea, tenía mucha fuerza física, pero un detalle, esta fuerza física se la daba ¿a quién? El Señor, ¿verdad? ¿Era por el cabello? No, no, porque Samuel no tenía fuerza y también tenía el cabello largo. Samuel fue utilizado con otro propósito, diferente al de Sansón. Ambos con el cabello largo, no tomaban vino, pero los propósitos eran diferentes, los personajes diferentes. Yo pienso que la sabiduría de Samuel superaba mucho a la de Sansón. Sansón se fue poco a poco diluyendo en la carnalidad. Ahí hay un pasaje donde dice que estuvo en un pueblito y se llegó con una ramera. O sea que el pecado de Sansón era la carnalidad sexual. Pero, como todos se vieron la película, ¿quién no se ha visto la película, o por lo menos un pedacito, de Sansón y Dalila? Algún pedacito se habrán visto. ¿Ya? Tan es así, mire, tan es así, que hay personas que dicen que Dalila era de tal forma porque yo la vi en la película. Sí, hay personas que dicen así. Dicen, Jesucristo, ese es igualito a Jesucristo, es de la película tal. ¿Y cómo saben si Jesucristo no aparece en la Biblia? ¿O no? Entonces hay algunos que dicen, a mí ese Sansón no me gusta más el otro, de la otra serie. En fin, esas son como curiosidades de cada quien. Lo que sí es que este Sansón era fuerte
y Dios lo utilizó. Mire, incluso en la Biblia dice, cuando él se casa con la filistea, con la primera, era el propósito de Dios, porque el papá de Sansón le reprochó que se iba a casar con una filistea. Y él le dice, Dios dice, o dice la palabra de Dios, que ese era el propósito de Dios, que se mezclara con la filistea, para más adelante, pues hacer justicia. Hasta ahí todo va bien. Pero viene Sansón y se enamora de Dalila. Y Dalila es contactada por los filisteos y le dice, mira, te vamos a dar, creo que son 1100 ciclos de plata, si nos entregas a Sansón y nos revelas y nos dices dónde está el poder de su fuerza. Y ya ahí aparece el pasaje que ustedes conocen, que Sansón primero le dice que si lo amarra con unas cuerdas, que si le coge las trenzas, y era mentira. Hasta que Dalila lo convence y Sansón le revela el secreto. ¿Cuál era el secreto? Exactamente. Ahora sí busquemos jueces. Busquemos jueces 16:20. Quiero que lo busquen y si es posible lo colocan acá. Él se duerme. Sansón se durmió. Y cuando se despertó, ¿qué dice la palabra? No, Jueces 16:20. Ese pasaje quiero que se lo lleven en la mente hoy. ¿Qué opinan? ¿No les da miedo? ¿No les da miedo que de pronto uno piense que Dios está acompañándolo a uno y no esté con uno? ¿Ah? Digan que no. Dice, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Él estaba acostumbrado a que Dios lo respaldara en forma de piloto automático. Llegó un momento en que Sansón estuvo con la ramera y Dios le seguía dando la fuerza. Incluso hay un pasaje donde dice que estuvo en un banquete. Es posible que haya tomado vino. Otros teólogos dicen que cuando él tocó el león, que ya estaba muerto, el cadáver, se contaminó porque tocó cadáver. O sea, Sansón hacía cosas que no eran correctas y Dios le seguía dando el respaldo. Seguía con la fuerza. Pero llegó un momento en que a pesar de que él actuaba como piloto automático, ya Dios no estaba con él. Y llama la atención, ¿verdad? Dice, y luego que despertó él de su sueño, es como si uno estuviese en piloto automático, como en un sueño, y le pasa a uno algo y uno se despierta y dice, Dios mío, Dios me abandonó. ¿Por qué me está pasando esto? Consecuencias de cosas que estamos haciendo que no son correctas, y nos despertamos y nos asombramos, pero de una forma no tan positiva, porque que usted se despierte y se asombre y diga, Dios no está conmigo, ¿ya? Eso le pasó a Sansón. Pero hay otro hombre que se despierta y dice algo como diferente. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? ¿Cierto? ¿Quién era Jacob? ¿El hijo de quién? ¿El hijo de Moisés o de Noé? El hijo de Isaac. Alguien iba a decir Isaías, no, Isaac. Jacob, el hijo de Isaac, tuvo un hermano llamado Esaú. Y Esaú le vendió, ¿qué le vendió? Por un bocachico. Por lentejas. ¿Por qué le vendió la primogenitura por lentejas? Porque la menospreció. Pero Jacob sí sabía la gran bendición que había en esa primogenitura. Claro que Esaú tampoco fue tan bobo. ¿Por qué se la cambió? ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Si ustedes observan, a la luz de la nutrición,
La lenteja es uno de los alimentos más nutritivos que hay. Algunos dicen que es la carne de los pobres. Y gloria a Dios porque los pobres comemos mejor que los ricos. Amén, ¿verdad? La lenteja es más sana que un pedazo de carne. Es mucho mejor, ¿ya? Entonces, este varón le hizo un engaño al hermano y después engañó al papá. Pero es que él fue leccionado ¿por quién? Por la mamá. ¿Cómo era que se llamaba la mamá? Raquelita, ¿no era? Raquel, sí, Raquel. ¿O no? Rebeca. Raquel era la esposa de él. Bueno, los cogí ahí. Bien. Resulta que él se va huyendo del hermano. ¿Se va contento o se va asustado? Se va asustado, porque el hermano le dijo que lo iba a matar. Y el papá le dijo, mira, vete de aquí, donde Labán, y allá consigue tu esposa, porque Esaú te va, y se va corriendo. Y en Génesis 28, busquen Génesis 28, Jacob, imagínense, uno por el monte, por allá corriendo, tiene que darle sueño. También se durmió, algo parecido a Sansón, ¿verdad? Sansón se durmió en las rodillas de una mujer en pecado. Jacob venía huyendo de que había hecho algo malo y lo iban a matar. Y se acostó en una piedra de almohada. ¿Quién sería capaz de poner una piedra de almohada? Yo colocaría un poco de monte, ¿verdad? Él puso una piedra. Y tuvo un sueño. El sueño es una escalera, ¿no? Que va y sube al cielo y hay ángeles. Bueno, el sueño no lo voy a explicar acá. ¿Qué pasó cuando él se despierta? Génesis 28, 16. Miren lo que pasó, diferente a Sansón. Sansón se despierta y ¿qué dice? Es que así el Señor se apartó de mí. ¿Y qué dice Jacob? Oye, si Dios está aquí, yo no sabía. Era al revés. Es al revés. ¿Cuál situación es mejor? ¿La de Sansón o la de Jacob? Pero Jacob no sabía que Dios estaba con él. Se fue escapando de Esaú. Jacob pensaba que Dios lo había abandonado porque había hecho algo malo y se fue. Y cuando él se despierta, dice, óyeme, pero si Dios está aquí. Mire, esta palabra también tiene que activar nuestra fe. En cualquier situación que usted esté pasando, Dios está ahí. Está sin empleo, pero Dios está ahí. La enfermedad no se cura, pero Dios está ahí. Ajá, problemas en la familia, Dios está también ahí. Peleas, discusiones, ahí está el Señor. Pero está esperando que nosotros doblemos la rodilla y clamemos. Estamos pasivos, ¿verdad? Estamos pasivos o estamos en piloto automático como Sansón, que es peor. Pensamos que Dios está ahí, pero Dios ya no está. Dios no abandona al cristiano, uno es el que abandona a Dios. Ahora que pasemos por el filtro de la cruz, hay una gran diferencia entre Sansón, entre Jacob y entre el creyente. Bueno, pero ¿qué hizo Jacob cuando se dio cuenta que Dios estaba ahí? Ya dijo así, ay, Dios está aquí. Él estaba en peligro porque Esaú lo estaba persiguiendo. Entonces, Jacob hizo una promesa, hizo un voto. Digo, bueno, Dios mío, como tú estás aquí, protégeme, guárdame. Esaú me está persiguiendo. Coloquemos Génesis 28, 17, 18, 19, los que siguen. Y Jacob hace un voto de darle al Señor de lo que Él le da para que Dios lo guarde. Ese fue un voto que Jacob hizo en ese tiempo. ¿Cierto? Mire, sigamos leyendo.
que se levantó y tomó la piedra, sigamos leyendo, llamó Betel. Oye, Betel le suena como nombre de una iglesia, ¿verdad? Amén. Mire, sigamos. Ahí hizo un voto, ¿verdad? Si fuere Dios conmigo y me guardare protección y me diere pan para comer y vestido para vestir, provisión, entonces el 10% guardaré para él. La situación del diezmo es que el diezmo lo enseñan para que usted se vuelva rico. Y él que fue muy humilde, ¿qué le pidió? Comida, ropa y protección. ¿O no? Es lo básico, el sustento básico del ser humano. Después que viene en el 21. Y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y el 22. Eso, y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Bueno, hoy no es la enseñanza del diezmo, pero es importante que tengamos en cuenta que eso ya no se aplica para hoy, ¿o sí? Sí se sigue aplicando, ¿verdad? Algunos cambios, en fin, no sé, pero este principio es eterno. ¿Ya? Mire lo que Jacob hace cuando se percata que Dios está ahí. Dice, bueno, como Dios está aquí, yo lo que le pido es que me guarde y que me dé comida. Sustento básico del ser humano. No hay que ser tan espiritual. Uno necesita que Dios le provea, que Dios lo proteja. A veces uno es como muy espiritual, pero la Biblia enseña cosas que son prácticas. Entonces, vemos un varón que se despierta y se asombra porque Dios estaba ahí y él se había olvidado de Dios. Y vemos otro varón que pensaba que Dios lo estaba acompañando, pero Dios no lo estaba acompañando. Ahora, hay otro hombre, un tercero. Les voy a decir quién es y hay una pista. Hay un varón que él perseguía a los cristianos. ¿Ya? Era tremendo. Y el Señor se le presentó en una visión, ¿o fue real? Eso fue real. Exacto, en el camino a Damasco se le presenta el Señor al apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué hace? ¿Queda qué? Ciego, ¿cierto? ¿Quién fue el que le puso las manos y lo sanó? Ananías. Pablo recupera la visión, nace de nuevo, es transformado. Y mire, Pablo hizo, mejor dicho, iglesias en Éfeso, en Corinto, en Galacia, milagros, también habló en lenguas, porque también es una resurrección. Pablo hizo de todo. En una ocasión también Pablo lo mordió una culebra. ¿Y qué le pasó? El Señor lo protegió. Pero Pablo no hizo lo que hizo Sansón. Porque Sansón tenía algo, y es que Sansón estaba en piloto automático, y es algo que de pronto a nosotros nos puede hacer daño. Y es que uno vive del pasado. ¿Ya? Uno dice, no, el Señor conmigo, mejor dicho, yo te contara. Hace tantos años, y uno echa el testimonio. Y después se acuerda de otro testimonio y dice, no, a mí el Señor, no, te contará lo que yo hice. Yo una vez oré por fulanito y Pero estamos viviendo de tiempos pasados. De pronto, ¿hace cuánto tiempo que el Señor no se nos manifiesta así? Pero Él está ahí, ¿o no? Él está ahí. Filipenses 3, 13, 14. Vamos a colocarlo. Filipenses 3, 13, 14. Mírelo. ¿Quién está diciendo eso? Pablo, ¿verdad? Dice, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Porque si uno dice, no, yo oré por fulanito y él se apartó de esto. Sanidad, 5 o 7 casos, ya listo, con eso estoy contento. Dice, no, si yo les contara, dice Pablo, no, yo me olvido de todo eso. Yo vivo el presente y me proyecto hacia adelante. ¿Qué viene después? 3:14.
Prosigo al blanco, ¿verdad? Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que miren, uno tiene un defecto. Bueno, por lo menos lo tengo yo, ustedes no lo tienen. Uno a veces vive del pasado, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Y hay un peligro, que uno vive del pasado y uno tiene a veces la tendencia, no sé si ustedes lo tienen, yo a veces lo tengo, dice, si yo no hubiera hecho eso, yo estaría mejor, ¿ya? ¿O no? Si yo no hubiese hecho esa lección de ese negocio, hombre, esa plática que se perdió, yo estaría muchísimo mejor. ¿Qué dice Pablo? No. Olvidémonos de eso. Pongamos la meta en lo que viene. O lo peor, uno dice, a mí el Señor me ha utilizado grandemente. A pesar de que a veces hago cositas raras, pero nadie se da cuenta. Dios está conmigo. ¿Ya? Mire, hay personas que de pronto, cuando Dios no los está viendo, se van para otra ciudad, para el pueblo, y se meten sus petacazos allá. ¿Sí, seguro? Como allá Dios no está. Y allá tiene que hacer una oración y Dios lo respalda. Y dice, Dios me respaldó. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en mente un detalle, y es el detalle de Jacob. Oye, Dios está aquí. ¿Ya? Donde nosotros estemos, siempre tengamos la mente en Jesucristo. La clave de nosotros en la vida es tener la mente siempre puesta en el Señor. Y eso nos lleva a la santidad, nos lleva a la paz y a la tranquilidad. Como dice el profeta Isaías, ¿verdad? El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Ya? Entonces, si nosotros colocamos la mente en el problema, en la situación, hacemos lo de Jacob. Huimos y nos olvidamos de Dios.